listado final que tenemos hasta ahora, Sí. están faltando unos 14. Ajá. Si somos 3 nosotros, ahí está. Sí, Bueno. 40 alumnos. Bueno. Buenas tardes, Cristian. Ahí está José. Hola, José. Bueno, vamos a hacer esta reunión más íntima, digamos, en relación a la que acabamos de tener. Esta cosa rara, ¿no?, que tiene la virtualidad, que nos pasa de la posibilidad de comunicarnos con una multitud a bajar a un grupo. Y de eso un poco lo que hablaba hace un rato, que tiene que ver esa cuestión de la regeneración espacial del espacio de taller, que la verdad que para mí es sorprendente porque no me imaginaba, y posiblemente nos falte que se incorpore gente más. Así que vamos a dividir la conversación hoy nada más que en 3 partes. Una primera parte en la cual vamos a escuchar lo que ustedes opinan sobre lo que van viendo. Acá ustedes ya, bueno, acá si quieren nos volvemos a presentar, pero me parece absurdo, pero lo volvemos a presentar si quieren. Acá lo tenemos al arquitecto Baselga, que se va a presentar él solo. Hola, buenas tardes a todos. Soy el arquitecto José Baselga. No sé si, bueno, habrán escuchado lo que estaban en la reunión general, que era difícil escuchar. Vamos a estar acá entre los 4 tratando de sacar este curso adelante. Yo no sé si alguien han pedido, José, que no estén con cámaras, ¿así es el tema? ¿Hubo un pedido especial o no hay cámara, no hay...? Está grabado, José, está grabado para la eternidad, así que... No, digo por la cara por la cámara de los alumnos, que no hay nadie conectado. ¿Así se pidió? Bueno, eso ya lo iremos cambiando, no te preocupes. Está bien, bueno, eso. Con Gonzalo, que ustedes ya lo conocen, o muchos de ustedes lo conocen, y capaz que ya lo quieren, algunos, mucho, y otros lo odian, como corresponde, porque así es. Como debe ser. Así que, bueno, presentate, Gonzalo, de nuevo, a pesar de que ellos ya te conocen. No, pero hay varios que no. Hay varios que no. Hay varios que no, bueno. Porque estaba viendo la lista. Pero bueno, buenas tardes a todos y todas de nuevo, a los que me conocieron en el cursillo de ingreso y a los que no. Yo voy a estar acá en este curso. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Y nada, seguimos charlando. Y bueno, nos queda nuestra joya, que es Lucas Gramajo, que es el mejor jugador que tenemos, y lo tenemos escondido porque es el más chico y el más fuerte y el mejor, así que él se va a presentar solo también. Buenas tardes a todos, mi nombre es Lucas Gramajo y bueno, yo voy a estar con José, los dos José y con Gonzalo también en este curso. Bueno, y a mí ya me han visto ahí en el cursillo, ahí con algunas cuestiones que lamentablemente son cuestiones que ustedes van a tener que afrontar particularmente en el curso de introducción al taller de proyecto. Porque ahí en el cursillo hemos trabajado dos cuestiones. Que son la esencia, la particularidad, lo que hace, lo que significa hacer
arquitectura. Y hacer arquitectura significa un acto anterior que es el proyecto. Y lo que hacemos en la facultad, como lo hemos explicado ahí durante el cursillo y ustedes han hecho una serie de ejercitaciones, tiene que ver con muchas cosas. Sí, hacer arquitectura significa comprender, en primer lugar, el lenguaje del proyecto, porque la base de la arquitectura, entendida hoy, o al menos desde el siglo XVI por lo menos, tiene como insignia, como flecha, el proyecto. Y sobre eso vamos a trabajar acá en este curso. Hay un programa desarrollado muy interesante, que ya lo vamos a ver, pero particularmente a mí me interesaría que antes de empezar la tercera parte de la charla, hagamos la segunda, que es alguna opinión de ustedes, que comienza desde esa primera relación con nuestra facultad, que ha sido el cursillo, y este segundo momento, que es la clase introductoria que han tenido hace un rato, y esta. Así que yo primero los quiero escuchar y después vamos a conversar sobre los puntos 3 y 4 que decía al principio. Así que el que quiera levantar la mano, como decían en la escuela, la levantan y no tengo problema y yo los escucho. Lo que me interesa saber es la experiencia. A ver, dos preguntas. ¿Cuál es la experiencia del cursillo y cuáles son las expectativas sobre este curso? Si no, los empiezo a nombrar, ¿no? Si no levanta la mano, yo los nombro. Abigail Quintero, por ejemplo. ¿Qué piensa Abigail Quintero? Está callada Abigail Quintero. A ver, Agustín Pérez. Yo lo sigo nombrando como me sale a mí en mi computadora. Disculpe, profe. Abigail Quintero, estás viva. Bueno, qué suerte. Te recibimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abigail? No sé. A ver, hay dos preguntas ahí. ¿Qué opinas vos? El cursillo, desde mi punto de vista, estaba muy bueno. Y por lo que he visto en los contenidos del taller, se trata de fotografía o algo así. Y está bueno. ¿De dónde sos, Abigail? De Tucumán, profe. Bueno, tonadita medio riojana, por eso. No, nada que ver. Bueno. O sea que te gusta el tema de la fotografía, sí, claro. Tenemos ahí acá el gran fotógrafo, Calaca Romero, que es uno de los mejores fotógrafos de arquitectura que hay en la actualidad. Si te va un poco en el siglo XX y XXI, hay otros, pero ahora está ganando él. Así que por suerte lo tenés de docente. A ver, otra opinión. Los nombres, yo no tengo problema, ¿no? ¿Qué quiere los nombres? Me da igual. A ver, al azar. Brian Romero. Ignacio Rudelli, ahí está, mira. A ver, Ignacio Rudelli, a ver. Buen día, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, entré un poquito tarde a su clase, pero bien. Sí, por eso
estamos preguntando algunas cosas, a ver qué opinás vos del cursillo de ingreso, ya que no sé si has visto la clase inaugural del taller. No la vi a la clase, la iba a ver ahora en la tarde, pero porque estaba descansando ahora. El cursillo a mí me encantó bastante, fue bastante divertido, más por el hecho en cómo en los primeros trabajos buscaban la, eh, a ver si prestábamos atención o no en la teoría. En los segundos trabajos era si teníamos buena comprensión de texto y ya después también en los dibujos. Sentí que su elaboración y su forma de evaluarnos era bastante buena y no era complicado, digamos. A mí me divirtió mucho sacar fotos y dibujar. Y en sí el cursillo estuvo bastante bueno. A mí, como le digo, yo no fui a ningún colegio técnico ni nada. Y para mí esto de andar haciendo los dibujos, todo eso era completamente nuevo, pero siempre fui de dibujar. Entonces es como que bastante divertido. Pero más por el hecho de aprender. Bueno, vamos a ver con Lourdes Yamila Roble. Lourdes, ¿estás? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a mí me gustó mucho lo que es la parte del diseño y bueno, yo tampoco no fui a una escuela técnica, pero me ha gustado mucho los cursillos, todo. Este, Estuve en una escuela secundaria de arte y diseño y me gusta mucho la parte de diseñar y imaginar y todas esas cosas así. ¿Qué escuela, Lourdes? La escuela de nosotros era Eva Perón de Montero, es una escuela de comunicación de arte y diseño. ¿Y cuál es el título de ahí, Lourdes? El, Así se llama, comunicación de arte y diseño. Ah, muy bien. No conocía, es un buen dato. Y sobre lo que hemos hablado en la primera parte de la charla, ¿Cómo, profe? en la primera parte ha estado en la conferencia del arquitecto Ramazzotti. No, Bueno, estaba vale. ocupado y tuve No que importa, salir. después la puedes escuchar. A ver, ahí está Amparo Posada, que estaba, entró directamente en la reunión nuestra, así que, a ver, Amparo, contame un poco tu experiencia. Hola, Amparo, profe. hola, ¿cómo estás? Sí, yo. ¿Estás? ¿Sí? Bien. Sí. Ah, bueno, vos Este, estabas, por eso me acuerdo, porque yo tenía la pantalla prendida y me apareció Amparo Posada y digo, bueno, pero ella no es de la cátedra, pero después me dicen que es alumna, así que bueno. ¿Qué dice? Contame un poco la experiencia. ha sido bastante, no sé, como que ha sido todo muy nuevo, por lo que yo vengo de estudiar ciencias económicas y es como que no Ajá. tenía idea de nada de cómo dibujar, y no sé, como que me tuve que dar maña con muchas cosas, pero dentro de todo estuvo entretenido también cómo nos explicaban, por ejemplo, cómo hacer las plantas o los cortes. Y no sé, me gustó mucho. ¿Y has escuchado la clase inaugural del arquitecto Ramazzotti? No, disculpe. Bueno, no me pidas disculpas si tenés ahí YouTube para escucharla cuando... A ver, está final de Paulina Salazar, que se agarra la cabeza en la foto. ¿Estás, Paulina Salazar? Sí, estoy. Buenas tardes. Ah, hola, buenas tardes, ¿cómo estás vos?
Bien, todo bien. Yo hago así al azar porque nadie levanta la mano, como era en la escuela. Cuando yo iba a la escuela levantábamos la mano. Bueno, no todos, yo nunca, ¿no? Pero bueno, porque no sabía la respuesta. Pero bueno, ahora les pregunto a ustedes, a ver qué respuestas tienen. Yo tampoco llegué a escuchar la clase porque no se escuchaba muy bien, Bien, pero bueno, de acuerdo a la experiencia, no sé, comparto mucho lo que dijo Ignacio del cursillo. ajá, Me gustó mucho la última actividad, que era diseñar, de acuerdo a un espacio que nosotros ya habíamos elegido, rediseñarlo de acuerdo a las comodidades y todo eso. Eh, que ya se basaba en la creatividad de cada uno y creo que es lo que más se asemeja o lo que más se acerca a lo que sería el taller de proyectos en sí, digamos. Eso fue lo que más me gustó. bien. ¿Y Arturo Ponce qué dice? ¿Está Arturo Ponce o está durmiendo? Arturo, no, no está Arturo. ¿Y Augusto Salas? Augusto Salas está. Yo voy a seguir preguntando toda la tarde, ¿no? Elizabeth Ruiz. No tengo problema, no tengo todo el tiempo el mundo. Buenas Elizabeth. tardes, profe. Hola, Elizabeth, ¿estás? Bueno, qué bueno. ¿Qué decís? Hola. Hola, Bueno, hola, hola. yo soy la más grande del grupo, por lo que veo. Ah, sos grande vos. ¿Qué significa Sí. grande? Em, ¿En edad yo decís vos? trabajo, Pues yo yo soy el soy más grande de maestra. todo el grupo. Disculpame, yo soy el más grande de todo el grupo. No me va a quitar eso después de tantos años de sacrificio. No, trabajo a la mañana, virtualmente por ahora, y me he decidido a hacer la carrera porque me gusta, porque hace mucho tiempo que la quería empezar y ahora tengo la oportunidad. Me ha gustado mucho el enfoque que tienen y ya he estado viendo los diseños de las casas que están presentando en el taller, que realmente es increíble cómo manejan el espacio, cómo son los estilos y esas cosas siempre me han gustado. Así que bueno, eso es todo lo que le puedo decir hasta ahora, que ha estado muy bueno todo lo que es la introducción y bueno, me gusta, es lo que me gusta hacer. ¿Y a qué te dedicas vos, Elizabeth? Yo soy maestra Bien. de primaria y de De nivel primaria. inicial. Bueno, Profesor, el micrófono no se escucha alto. el mío, Sí, ¿y ahí me escuchas bien? yo lo escucho, pero no sé si el volumen mío, pero no está alto. ¿Sabes qué debe ser? Yo cuando entré también me pasaba lo mismo. Puede ser que esté mal Probá el a mío. poner de nuevo en altavoz. Ahí arriba donde tenés el parlantito, probá a Ahí ponerlo en está, altavoz de nuevo. ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, bueno, gracias, Elizabeth. ¿Y qué dice Paulina Salazar, que está ahí también pensativa en la foto? Ya Pauli- hablé. Ah, hablaste, Paulina. Sí, Bueno, sí, recién. Facundo Rodríguez Arias. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Y la verdad que a mí en un principio el curso me pareció sumamente interesante, más que nada porque desde chico siempre me interesaron lo que serían los espacios o cómo diseñar. Por eso es que la última actividad fue la que más me gustó. Y como dicen los chicos, es lo que más se parece para mí por lo menos, lo que más se parece a lo que sería la carrera, que es lo más interesante. Y nada, eso. Tengo muchas expectativas con respecto a la carrera y ojalá que sea todo lo que espero y más. Bien. Bueno, si hay alguien más que quiera aportar a esto que estamos conversando, que yo lamentablemente he tenido que recurrir a señalar algunas fotos, no caras, es decir, el arquitecto Baselga
reniega, y tiene razón, porque dice que él siempre ve fotos, y claro, ve las mejores fotos, ¿no? De cada uno de los estudiantes. Y lo bueno es esto, ¿no? Es ponerse y, bueno, estar ahí como uno es, qué sé yo. ¿Profe? Sí, ¿quién habla? ¿Nasa Sabra? Nazarena Sabra, sí. Ah, Buenas tardes. bien. Nazarina, qué lindo nombre, Nazarina. Los Eh, palacios nazaríes, sí, claro. a mí me gusta, De ahí viene Nazarina o de otra parte? mi madre me lo puso por eso, en realidad. Por los palacios nazaríes. Y también es bastante religiosa y bueno, lo relacionaba con eso también. Bueno. A mí personalmente me agradó muchísimo el cursillo, porque en ningún momento sentí que fuera martirizante, digamos. Lo disfruté en cada momento. Y no sé, sentí las libertades a la hora de hacer los trabajos. Es más, recuerdo que mi profesora decía, ningún trabajo va a estar mal hecho, pero los vamos a analizar bien después. Y sentí esa comodidad, digamos. En mi colegio no me daban muchas libertades, digamos, a la hora de hacer trabajos y ¿A dónde ibas vos, Nasa? al colegio María Auxiliadora. Bien. Y Y, se- la... Sí, seguí, sí, diga, diga. y sentí que era algo nuevo y también por eso me dio como un poco de miedo por momentos, porque en el colegio siempre nos estaban comparando y no nos daban muchas libertades. Entonces cuando llegué acá y era como muy libre todo, decía, ¿estaré haciendo bien esto o no? Y así. ¿Y eso es bueno o malo? No sé, porque no me queda claro. No dije que fuera malo, dije que era nuevo y me parece bastante agradable. Bueno, no es poco, ¿no? No, hay mucha gente que no tiene esas libertades. Bueno, me alegra mucho que hagas ese reconocimiento, es muy sabio de parte tuya, muy profundo. ¿Alguien más que quiera decir algo antes que sigamos con las absurdas cosas que nosotros tenemos planteadas? Ahí está Agustín Pérez, por ejemplo, que me sale ahora. Todo esto es aleatorio, son como me sale a mí en mi máquina, que no tiene nada que ver con la realidad. Tiene que ver con una cosa aleatoria que me da la máquina. Antonella, Bruno Safarsi. Miren todo lo que me sale ahora. Ninguno de esos ha hablado. A ver, Bruno Safarsi. Safarsi. ¿Ah? Hola. Hola, ¿qué haces, Bruno? ¿Cómo estás? Todo bien, estoy almorzando. Ah, bueno, qué suerte. Y nada, lo único que puedo decir sobre el cursillo, digamos, que me pareció bueno en sí, digamos, y tenía una dinámica muy buena. Y me gustó como, o sea, no todo fue simplemente dibujo, sino también como algunas partes era teoría o también era de alguna reflexión. Pero nada, la verdad que me pareció muy bueno también, como decían la mayoría de la última tarea que nos hicieron agregar algún espacio a lo que veníamos dibujando desde antes. Y nada, para la carrera vengo con muchas expectativas de hace años con querer estudiar y nada, espero que se cumplan. Bien, bien. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar sobre el cursillo y la clase introductoria? Así, yo digo para ir avanzando con el contenido de lo que es la reunión de hoy.
nos quedarían, ahí yo tengo ya un registro de lo que varios de ustedes han dicho, por suerte. Pero siempre como me parece que todos me mienten, yo voy a partir de un supuesto distinto a lo que dicen ustedes. Ahora van a tener que demostrar ustedes que realmente están interesados en esto. Y eso es la mejor parte, porque hasta ahora dice, bueno, sí, estaba bien, consigo, claro, porque había un grupo que daba unas clases, había que hacer 2 o 3 trabajos muy elementales. Bueno, ahora viene otra cosa, viene otro momento. Y ese momento nosotros lo hemos planificado de manera de que haya 4 instancias. 4 instancias de trabajo, de las cuales haríamos 2 en la primera parte del curso y 2 en la segunda parte del curso. La temática que va a resumir esas 4 instancias la vamos a ir desarrollando a partir de una serie de ejercitaciones que por el momento lo único que hoy, particularmente hoy, vamos a hacer, que va a hacer el arquitecto Gonzalo, es mostrarle lo que sería el trabajo número 1. ¿Por qué? No les quiero anticipar más nada. Ustedes se van a enfrentar con 4 problemas de proyecto a lo largo del año. En la primera parte con 2 grandes problemas de proyecto arquitectónico que son universales, no son cualquier problema. Lo que nosotros para ustedes les tenemos preparado no es un mundo sencillo, lamentablemente. Les tenemos preparado los problemas de la arquitectura. Y lo hemos resumido, con los colegas lo hemos resumido en la primera parte en 2 grandes problemas para que ustedes resuelvan. Para poder resolver esos problemas, ustedes saben, a José no le gusta cuando yo empiezo a hablar de esto, de Hércules, por ejemplo, que es un héroe mitológico. ¿Ustedes lo conocen a Hércules? ¿Alguno que lo conozca? Levante la mano, me diga sí lo conozco, sé de quién habla. Me parece que alguna vez lo he visto en algún lugar. Sí, ¿y qué ha hecho? A ver, algo que haya hecho Hércules, algo. ¿Cuál era el designio de Hércules? Hércules era un humano, ¿no? Les quiero decir eso. ¿No era considerado un semidios? Ahí está la gran discusión, Pero en principio era humano. Digamos que la categoría de semidios es la categoría que él gana. A pesar, sí, y está bien la referencia porque supuestamente es hijo de Zeus y con una mortal. Pero bueno, ponele que era un tipo normal, bueno, con un poco más de atributos, pero le encargan algunas tareas. A ver, alguien que se acuerde de las tareas, alguna tarea, qué sé yo, que tenía que hacer. Creo que había una bestia a la que él derrotó, que era un león. Es decir, el cancerbero, no era un león exactamente. Era una bestia bastante más temible que un león. Que las armas normales no le hacían daño. Un monstruo de 3 cabezas. Está bien, están orientados, me gusta.
Bueno, por ahí vamos nosotros. Nosotros vamos con el mito, en primer lugar. Bueno, todo esto es un chiste mío que a mí me gusta reflotar siempre cuando hablo del origen de la arquitectura. Y los problemas que nosotros vamos a ver están relacionados con el origen de la arquitectura. Los problemas que vamos a resolver en esta primera instancia, tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo, están relacionados con el origen de la arquitectura. Pero para poder acceder al origen de la arquitectura, hay que hacer una serie de pruebas, que es la que tuvo que enfrentar Hércules. Las de Hércules eran 7, las de nosotros van a ser 5. Quizá divididas en otros números, pero pongamos que sean 5, porque 5 son las semanas en las cuales nosotros vamos a tener los atributos de Hércules, porque Hércules va buscando sus atributos para poder ir venciendo o poder ir resolviendo esos problemas. Y sobre eso, particularmente, la esencialidad, la transversalidad del problema nuestro es cómo nos comunicamos. ¿Cómo trasladamos el problema de la arquitectura a la comunicación con los otros? En primer lugar, y en segundo lugar con nosotros mismos. Así que vamos a tener unas 5 semanas en las cuales vamos a tratar de formarnos todos en cómo vamos a enfrentar a los 7 problemas de Hércules. U 8. Algunos autores hablan de 8. Hay una sutileza ahí, pero la veremos en el camino. Lo que me importa es que nos tenemos que formar. Y esa formación requiere que durante 5 semanas, nosotros dominemos al menos, no de manera absoluta, porque la verdad que le digo con 40 años de profesión, no sé si todavía domino absolutamente la cuestión de la representación gráfica. No estoy seguro de que yo la domine. Así que me parece que es algo constante, es algo transversal a la formación de no solo como estudiante, sino como profesional, y que es fundamental, porque la arquitectura siempre se está reflejando en la forma en que la representamos. Es como un problema que tiene en sí misma. Y ese problema comienza primero por entender una serie de cuestiones que le hemos visto de alguna forma en alguna clase de cursillo, que básicamente, ya le había dicho yo, la arquitectura es muy sencilla. Uno tiene que dominar 2 cosas: dimensiones, en primer lugar, dimensiones, y representación. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, lo pueden volver a ver a la clase. Hay 2 cosas, nada más. Hay 2 temas en la arquitectura. Después le podemos sumar todos los temas que ustedes quieran. Pero en realidad la esencia de la arquitectura son 2 cosas: dimensiones y representación de esas dimensiones. Guarda, no en cualquier sentido. No en cualquier sentido. En el sentido que el proyecto arquitectónico impone. Y el sentido que el proyecto arquitectónico impone tiene que ver con una construcción lógica que está basada estrictamente en una concepción que surge más o menos en el siglo XVI.
1500, el Cinquecento, le dicen los italianos. Una manifestación regional casi, restringida a Toscana, el Véneto, una pequeña región de Italia, que es la que va a generar a partir de una serie de personajes que van a ir conociendo a lo largo de su carrera y a lo largo incluso de este curso, porque lo vamos a citar muchas veces, esa construcción que significa el proyecto, que es a lo que nosotros nos tenemos que preparar. Entonces, a mí me gustaría ahora comenzar por el primer momento de la relación dimensional. Si las dimensiones son importantes y la representación es importante, vamos al primer momento. Y el primer momento se lo va a contar acá Gonzalo, que sería el primer trabajo. Bien. Bueno, ahí siguiendo un poco con lo que planteaba José, la idea sería tener estas 5 semanas de instrumentación básica para luego pasar a desarrollar esos 4 problemas arquitectónicos que planteaba José recién. Como para que sea una idea, nosotros vamos a trabajar en una estructura, les voy a compartir esto, igual esta información va a estar subida al aula, pero la voy a compartir para explicárselas rápidamente. Esta es acá. Bien. ¿Están viendo ahí? Porque yo no los veo a ustedes. ¿Se ve ahí, no? ¿Se está viendo? Ahora sí, Gonzalo. Ahora sí. Bueno. Vos la estás poniendo en la totalidad, la podés poner en la totalidad de la pantalla porque está con todos los elementos. Sí. Ahí está. Se está viendo, ¿no? Ahí ¿mejor? Está clarísimo. Ahí está clarísimo. De cualquier, ahí ustedes van a ver. Gonzalo, perdón. De cualquier manera, digamos, a esta gráfica ellos la van a poder referir en el aula virtual, ¿no es cierto? Verla, sí. Verlo al documento en otra escala, digo, visual. Sí, esto solamente estoy mostrando para que cuando las encuentren en el aula, cuando está subida mañana, sepan más o menos de cómo leerla y qué contenido tiene. Esta planilla que están viendo va a ser esas 5 primeras semanas de esa ejercitación instrumental. Ustedes van a leer que hay 3 fajas en horizontal, ¿sí? Que son de alguna manera los 3 temas que vamos a desarrollar en esas 5 semanas. Y si leen las columnas en sentido vertical, van a tener lo que es el tema que se va a desarrollar, cuáles son las actividades que vamos a desarrollar y cuáles son los contenidos que van a tener teóricos y prácticos para poder desarrollar esas actividades. Esa es la manera de leerla a esa gráfica que después lo pueden ver, pero se divide en 3, como les decía. En una primera parte va a ser la dimensión del cuerpo humano, y eso es lo que van a trabajar de ahora hasta la semana que viene, ya vamos a ver bien los formatos. Pero esa sería la primera actividad, empezar a reconocer, en esta idea de reconocer los espacios y las dimensiones de los espacios, primeramente reconocer las dimensiones del cuerpo humano. Y alguien mencionaba por ahí, no me acuerdo quién era, el tema de la fotografía. ¿Por qué? Porque en ese paso con el cual lo vamos a instrumentar, que es ir desde lo real hasta una representación gráfica, que es un proceso de aprendizaje de ese lenguaje, vamos a utilizar la fotografía como un medio intermedio. La fotografía es otra manera, es otro tipo de representación fotográfica, tiene que ver con representar con otros elementos, no con el dibujo, no con el lápiz, pero es una manera de representación bidimensional. Entonces nos va a servir para que la transición que ustedes tengan que hacer en aprender a transmitir algo, a representar algo gráficamente, sea a través de la fotografía como elemento intermedio. Para que puedan hacer más gradual ese paso de abstracción. Esa idea de lo tridimensional, de lo real,
a la representación gráfica, que siempre es bidimensional porque hay un papel. Entonces ese proceso lo vamos a hacer a través de la fotografía, o mediante la fotografía. Entonces en esta parte de instrumentación, siempre van a tener que desarrollar, en estos 3 paquetes de actividades, ejercicios que tengan que ver con la fotografía y que tengan que ver con la representación gráfica, ¿sí? Eso va a ser en general la forma de trabajo que va a tener esta primera etapa de instrumentación. ¿Bien? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Bien. profe. En el aula virtual, como les decíamos, y eso lo planteamos ya, van a encontrar todos estos contenidos, siempre lo van a tener en el aula virtual, en la sección ITPA. Por ahí, a ustedes que tenían la experiencia del cursillo de ingreso, en donde estaban las secciones por cada una de las comisiones, no sé si se acuerdan. En este caso, cada sección es cada uno de los niveles del taller. Es una sola aula virtual para todo el taller, y cada sección es cada uno de los niveles. Entonces ustedes siempre van a tener que ver todas las cosas que subamos a lo que es ITPA. No que se confundan porque hay otros niveles más abajo. Entonces tengan siempre en cuenta de ver qué es la sección de la introducción al taller de proyecto cuando vean todo el contenido. ¿Sí? Pero bueno, ustedes van a tener que desarrollar en estas 5 semanas estas actividades que tenemos planteadas en estos 3 grandes paquetes. La primera, que es la dimensión del cuerpo humano. Una segunda, que va a ser una dimensión del cuerpo humano y la relación de los objetos que tenemos cotidianamente cerca. Y la tercera parte, va a tener que ver con empezar a reconocer el espacio público, que es algo que se ha hecho mucha mención al principio y es un eje importante del taller. Entonces, como con algunos ejercicios fotográficos y de representación gráfica, van a ir empezando a reinterpretar el espacio público que conocen. ¿Sí? Eso en términos generales va a ser esta primera parte, que es la parte de instrumentación. ¿Bien? Che. Como recursos, ahí en el aula virtual, hay 2 tutoriales que se les recomiendo para que lo vean. La idea es que lo vean y les sirvan, sobre el tema de la fotografía con la cámara celular. Son muy cortitos, duran 10 minutos cada uno, y lo queremos empezar a subir desde ya para que la fotografía que empiecen a hacer, y si vamos a ir charlando de eso también, les sirva como herramienta. No es solamente sacar la foto, sino buscarle el sentido a por qué hacemos la foto, de dónde la hacemos, cómo nos paramos y qué es lo que estamos fotografiando. Va a ser importante que vean ese contenido para que luego la representación de los espacios con el lenguaje gráfico funcione mejor como desarrollo del ejercicio. Entonces hay algunos tutoriales que hemos subido, que tómense el trabajo de verlos, como para que tengan mínimos criterios o básicos criterios para el tema de la fotografía. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar, vamos a ver ya entrando directamente en la consigna del primer ejercicio. Le voy a compartir, no voy a dejar de compartir esto, y le voy a compartir lo que va a ser la consigna del trabajo 1. Me gustaría aportar una cosa nomás. Sí, dale. A lo último que has dicho vos con respecto a determinados procedimientos que estamos incorporando, que es el tema de la fotografía, y de ver esos tutoriales que vos estás recomendando. Exactamente eso, estaría en relación con lo que yo hablaba en la clase inicial, que es la transformación del espacio pedagógico. La regeneración social. Es decir, cómo lograr desde antes en el taller, esto es muy fácil hacerlo en el taller. Lo que está diciendo Gonzalo es muy fácil hacerlo en el taller, porque él que conoce el tema saca 6 fotos y se las muestra a ustedes en un grupo de 10 personas, y pasa de esa cosa individual a grupal en el espacio pedagógico,
de manera inmediata. ¿Se entiende esto? Sí. No hay nada, es decir, se sienta con ustedes 10 minutos, 15, Gonzalo. Sí, sí, sí. Menos, creo. No, y hasta se le da una vuelta por la quinta. O da una vuelta, bueno, él saca, yo le digo, él saca 6 fotos. Y después los induce a ustedes a sacar otras 6, 12, 15.000. Da lo mismo, porque la suerte de lo que tiene la virtualidad en las cámaras digitales es que uno puede arruinar un montón de placas. Y por eso también se banaliza, pero bueno, ese es otro tema que ya algún día lo debatiremos. Sí. Bueno, pero vuelvo a esto, ¿sí? Eso encarna exactamente eso que yo decía, ese problema de la transformación del espacio pedagógico en esa regeneración social. Es decir, lo que vamos a ver ahora nosotros es la transformación de ustedes sacando fotos. Ese aprendizaje grupal que lo vamos a compartir. Porque en el momento de la entrega, de la crítica, la palabra devolución, como le dicen ahora, no me gusta, pero bueno, digamos la devolución, ustedes van a poder comprobar determinadas cuestiones que hacen sus compañeros. Eso en el ámbito físico sería inmediato. Ahora está mediatizado por el problema de la virtualidad. Pero lo vamos a reconstruir con estas cuestiones que está comentando Gonzalo acá. Es decir, yo le he hecho al parate para hacer directamente una relación muy material, muy directa a lo que hemos visto en la clase inaugural. No importa que no la hayan visto, cuando la vean lo van a poder relacionar. Gracias, Gonzalo. Bien ahí, sí, exactamente. Yendo ahí a lo concreto de lo que sería el ejercicio, ¿sí? Les voy a compartir ahora otra cosa. Acá. ¿Ya están viendo? Sí, ya se ve. Ahora sí, ahora ven. Sí, profe. Bien. Bueno, esta es la sección del ITPA en el taller Ramazzotti Sala, ¿sí? Entonces ahí tienen lo que es la parte de inscripciones, que ahí tienen que sumarse al grupo, y tienen la planilla para que ustedes chequen si están los que están. Esta es la última planilla que tenemos de inscriptos. Eso siempre puede tener algunas modificaciones, cosas que se van acomodando, ajustando, pero esa es la última que tenemos para que después chequen, ¿sí? Luego tenemos clases, que ahí generalmente vamos a poner los enlaces a las clases, recursos, que son recursos en general. Acá abajo se ven estos dos links, que son lo que decía yo de fotografía, y después otras cosas que ya las vamos a ir viendo. Pero quiero irme directamente a la consigna, ¿sí? Acá tienen la consigna, la entrega del trabajo y el foro sobre los trabajos. Vamos a la consigna. El cuerpo humano. ¿Sí? Lo que veníamos hablando. Reconocer las relaciones proporcionales del cuerpo humano de carácter estructural y funcional. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a trabajar con el cuerpo humano, puede ser propio o ajeno, ustedes ahí resuelvan, pero un cuerpo humano, en donde van a tomar 3 fotografías, ¿sí? Como figuran en el gráfico. Una fotografía de frente, con los brazos extendidos, ¿sí? Una fotografía lateral, con los brazos extendidos hacia el frente, y una fotografía con solamente con los antebrazos extendidos y los codos a 90 grados. ¿Sí? Ahí en los gráficos eso está como detallado como para que se orienten un poco. Te van a tomar esas 3 fotografías, ¿sí? Una vez que tomen esas 3 fotografías, que las van a tener que enviar
Ya vamos a ver bien los métodos de envío, pero bueno, lo va a tener que imprimir o pegar en una hoja 3, ya lo vemos bien. Luego que tomen esas 3 fotografías, que es importante, no hace falta que se manden las 3 primeras, ahí lo que veníamos hablando, saquen varias fotos, vean cuál es la mejor, la altura del observador en relación a la persona que estoy fotografiando. Si yo soy una persona alta y voy a fotografiar a una persona petiza, me trato de agachar un poco para que esté a la misma altura de los ojos. Podría empezar de nuevo, dice Cristian. ¿Desde qué parte, Cristian? ¿Desde el trabajo 1 o antes? Básicamente empiezo el trabajo 1 por las dudas, ¿sí? La primera parte del trabajo 1, que es las dimensiones del cuerpo humano, ustedes van a tomar 3 fotografías, ¿sí? Van a tomar mucho, lo que les decía. Van a elegir las 3 mejores. Una foto de frente hacia un cuerpo humano con los brazos extendidos, ¿sí? Una segunda foto del cuerpo humano de posición lateral, es decir, del costado, de cualquiera de los 2 costados, con los brazos extendidos hacia adelante. Y una tercera foto con solamente los antebrazos extendidos hacia adelante y los codos pegados acá a la cintura. De lateral de nuevo. Esas 3 fotos son las que van a trabajar. Van a sacar esas 3 fotos. Y las van a enviar. Ya vamos a ver los métodos, cómo vamos a enviar los trabajos. La segunda parte del ejercicio va a ser que a ustedes de esas fotos hagan 3 representaciones del cuerpo humano en otra hoja. O sea, dibujen lo que han fotografiado, lo dibujen, y ahí empezando a ejercitar esta idea de la abstracción. No es que tienen que dibujar todos los detalles del rostro de la persona, del cuerpo humano, si tiene pelo largo, tiene pelo corto. Hagan un ejercicio de abstracción del cuerpo humano y lo representan gráficamente en otra hoja. Y a esa representación gráfica le van a poner medidas, van a medir ustedes el cuerpo humano. ¿Cuánto es el antebrazo? ¿Cuánto es la altura de los ojos? El ancho de los hombros, la altura de la cintura. Ahí en los gráficos que hemos puesto en la consigna hay algunas referencias que tienen que servir de guía. ¿A qué altura tenemos las rodillas? ¿Sí? Piensen ustedes en eso. ¿Cuáles son las medidas básicas para conocer realmente las dimensiones del cuerpo humano? Y esas las van a acotar en esos dibujos. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Las mediciones serían en centímetros? Sí, la medición es en centímetros. Excelente. Hay una acotación que viene bien, porque está bien la pregunta. Sí, sí. Sí, los hombres nos medimos en centímetros. Los objetos, las cosas, los espacios se miden en metros. Las distancias mayores se miden en kilómetros. Así es. Y ahí me hiciste acordar, yo te quería sumar una cosa que me hizo acordar con la pregunta, y ahí es donde vamos a empezar a ver algo que ya hemos charlado un poco en el cursillo de ingreso y se ha charlado en todas las comisiones, que tiene que ver con la escala. Si bien no vamos a entrar ahora en ese tema, pero sí empezar a ver que ustedes van a tener que hacer relaciones proporcionales. Es decir, ¿cuál va a ser el tamaño de la foto? Y cuando yo mida a la persona, ¿de qué tamaño voy a dibujar a la persona dentro de la hoja? ¿Sí? Para que ese dibujo esté dentro de la hoja. Entonces, esa relación proporcional, si yo me le paro, mido 1,80 m. Bueno, ¿cuánto va a significar 1,80 m en el tamaño de papel que van a tener asignado? Y esa es la primera transformación en cuanto a las dimensiones reales a una dimensión distinta, un cambio de escala, que se llama. Igual ya lo vamos a estudiar más en profundidad, pero básicamente usted va a tener que hacer el cálculo. ¿De qué tamaño será esa persona que mide 1,80 para que entre en la hoja, en la altura de la hoja? ¿Sí? Y la última parte del ejercicio, hay 2 preguntas que son a modo de que ustedes empiecen a reflexionar un poco sobre estas cosas que estamos charlando, las dimensiones humanas y los espacios. Primero que nada, que busquen cuáles son las relaciones que pueden o no existir en el cuerpo humano en sí. Es decir, la altura total, el largo total, si yo estiro los brazos, a qué altura está la cintura,
a qué altura es la que se pega, a qué altura es la que llega el codo desde el piso. Tratan de encontrar ustedes relaciones entre sí de las medidas del cuerpo humano y las relaciones que ustedes empiezan a notar en relación a los objetos cotidianos que tenemos. Es decir, si la altura de la rodilla está a una determinada altura, ¿qué relación puede haber con una silla? Entonces, empezar a buscar cuáles son esas relaciones entre las medidas del cuerpo humano y entre sí y con los objetos que tenemos cerca cotidianamente. Eso es una pregunta de que escriban, que comenten un poco qué relaciones van a encontrar. Eso sería el primer ejercicio que se entregaría el lunes hasta las 12 del mediodía. Ahí te quiero sumar una cosita, Gonzalo. Sí. La cuestión de la medida y de las dos últimas preguntas está íntimamente ligada a determinadas concepciones de lo que significa la medida del cuerpo humano, que es el tema que estamos tratando. Hemos dejado liberado, porque sobre esto hay una bibliografía enorme, pero hemos dejado liberado a que ustedes puedan investigar en internet, en 2 minutos, ponen, a ver, empecemos, como dice Google cuando yo le pregunto, búsqueda inteligente de Google, relaciones dimensionales del cuerpo humano, primera fase, primera búsqueda. Segunda búsqueda, sistemas dimensionales del cuerpo humano. Recién preguntaba de centímetro y metro y kilómetro, hablábamos, ¿no? Bueno, está referido a eso, a un sistema decimal, que es un sistema muchísimo más avanzado con respecto a la forma en que se medían las cosas desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. Entonces, lo interesante sería en este ejercicio y en esas dos preguntas que elaboró Gonzalo, pensar que no necesariamente nos tenemos que expresar en sistema decimal, nos podemos expresar de otra forma. Y eso hay una enorme cantidad de información que solamente ustedes poniendo en Google relaciones dimensionales del cuerpo humano de la antigüedad a nuestros días, que sería la tercera búsqueda, van a obtener ahí una gran cantidad de información sobre cosas que hemos ido perdiendo al asumir el sistema decimal. Perdiendo, digo, como situación corporal, que es lo que finalmente estamos tratando de que ustedes recuperen, esa condición corporal de la arquitectura. Porque la arquitectura es una situación corporal, se la comprende desde un sistema total del cuerpo. Y el primer paso es ese, es decir, cómo mido las cosas. Y las puedo medir de muchas maneras. Lo hemos visto, algunas de estas cosas las hemos visto en la clase del cursillo, pero ahora las tenemos que aplicar. Así que solamente pongan eso. 3 búsquedas son. Bien, ahí Daniel hablando de la antropometría. ¿Cómo? De acuerdo a la búsqueda que nos dice el profesor, bueno, en todos los sectores me están explicando sobre la antropometría. Exactamente, de eso es la antropometría. ¿Nosotros perdimos con el paso del tiempo? Lo que hemos perdido en la antropometría es las relaciones que son naturales a las propias relaciones del cuerpo.
y a nombrar o a calificar determinadas dimensiones fuera del cuerpo humano que están en relación a eso. Por ejemplo, ¿qué significa un pie? O qué significa estos individuos ahí que están dibujados con los brazos abiertos en relación al mismo cuerpo. A eso hace referencia. Sí, la antropometría obviamente se la puede estudiar desde muchos sentidos cuantitativos. Lo que nosotros estamos intentando hacer es recuperar un valor que la arquitectura tiene casi atávicamente, porque es la condición de una dimensión que le es propia al ser humano. Es el ser humano el que ha permitido construir la arquitectura. Y la arquitectura se ha hecho a medida de él. Que obviamente no son los centímetros. Son distancias que son parte del curso. Son distancias, en realidad. Para lo visual, para lo olfativo, por ejemplo. Que son cosas que vamos a ir indagando en el curso. Por eso está bien, pero por el momento tenemos que conocer cómo somos, cuánto medimos. La referencia natural que tenemos es el sistema decimal. Las dos últimas preguntas de Gonzalo tienden a eso, a crear una inquietud, o la inquietud en ustedes, de que hay otro sistema. Mucho más antiguo, pero que no se olvidaban del hombre. Pues el sistema decimal sirve para un montón de cosas que no tiene nada que ver el hombre. Está fuera obvio, es hiperpráctico y no quiero que ustedes se pongan ahora a medir en brasa, en pie y cosas por el estilo. No es el objetivo, sino el objetivo es reflexionar sobre una condición que la arquitectura antigua naturalmente la tenía y que nosotros hemos perdido como interpretación y que siempre estaba pensada en el hombre, que era el que marcaba ese territorio, que era el que permitía la transformación de ese territorio a partir de una serie de reglas que eran solo humanas. No hay ninguna otra regla de la arquitectura que no sea humana. Y eso es fundamental, y eso es lo que hay que aprender. Y por eso hay que aprender primero cuánto medimos. Ahí Daniela en algún momento levantó la mano, no sé si quiere hacer una pregunta. Ya, ahora faltaría que pasemos a algunas cuestiones de formato, pero nada, veamos alguna vuelta de preguntas o dudas que tengan respecto al desarrollo de la consigna, y de ahí vemos un poco los formatos y las metodologías de presentación. Daniel, ¿o alguien más? ¿No? Sigo entonces. Bueno. En cuanto a los formatos, nosotros vamos a trabajar de ahora en más y posiblemente todo el curso con el formato de hoja A3. Bien. Ahí está también en el aula virtual ese PDF que es la hoja 3, que básicamente son dos hojas A4 unidas, por eso tiene una línea de trazo al medio de la hoja, y tiene las medidas. Una hoja A3 mide 420 o 42 centímetros por 29,7 centímetros. Para un ratito, Gonzalo, que ahí dice que escribe, pero que él habla, pero que no se escucha. Daniel Ruiz. Bien. Bien. Que de cualquier cosa, de cualquier manera, que escriba la pregunta, digo, para que no quede colgado. Sí. O revise el tema del micrófono, de alguna manera. Bien. Sí. Bueno, sigo ahí, cualquier cosa, avísame, José. Sí. Dale. Bueno, vamos a trabajar en hoja A3, horizontal, que básicamente son dos hojas A4 pegadas, unidas.
Y hacia el extremo, hacia el lateral derecho inferior, ahí preguntó, era para preguntar, ahí está. ¿Sí? No, vos, dice Daniel, era para preguntar sobre si las medidas eran en base a la altura del modelo que saquemos las fotos o de lo que serían los cánones. No. La idea es el reconocimiento del cuerpo propio o de otro, pero que tomen las medidas y anoten las medidas que ustedes han relevado, que ustedes han medido de esa figura humana. ¿Sí? Meta Daniel. Siguiendo, bueno, ahí sería, vamos a trabajar con la hoja A3, que son dos hojas A4 unidas. Y vamos a trabajar con un rótulo que está abajo a la derecha, ubicado. Tanto el marco ese, porque ustedes si ven la hoja tiene un marco de 1 centímetro a la vuelta y además tiene hecho el rótulo. Todo ese trabajo es trabajo que ustedes tienen que ir haciendo para cada entrega. Cada entrega tiene que tener su marco y su rótulo. Ahí, para empezar a ser bien ordenado en cuanto a la presentación de los trabajos. Disculpen, ahí volví. No sé por qué me caí. Ahí les vuelvo a compartir. Así les paso la medida de los rótulos. Sí. ¿Cómo sería? ¿Quién habló? ¿Siempre vamos a tener esa hoja? ¿O cómo? Siempre, el formato de hoja que vamos a trabajar va a ser A3. Bien. Siempre. ¿Sí? Que básicamente son dos hojas A4 unidas, que pueden trabajar así, o comprar las hojas A3. Y lo que posibilita eso es que después, cuando ustedes tengan que encarpetar, porque la idea es que, si se puede, en algún momento podamos realmente encontrarnos, como fue el cursillo de ingreso, encontrarnos con los trabajos y con ustedes, si es viable y si no, no, pero que quede el registro y es fácil de encarpetar el formato. A4 no en el cursillo trabajamos con hoja A4 que son más, trabajamos con hoja 3, no, con hoja A4, ¿qué dice acá? Profe, no compren las hojas A3 que son con rótulo, porque ustedes van a hacer el rótulo, porque el rótulo tiene unas medidas específicas y además también es una manera de aprendizaje, porque también van a tener que escribir con cierta calidad, empezar a tener una mejor caligrafía. La caligrafía también es un dibujo, entonces también es aprender a la caligrafía. Está subida en el aula ya un tutorial sobre caligrafía que hizo una compañera el año pasado para el curso, y es un tutorial cortito en donde explica cómo hacer esas líneas para hacer la letra. Entonces, vean ese tutorial que está subido al aula virtual también, para empezar a practicar eso, que es el rótulo que ahora les paso, la medida, que les muestro el PDF. Aquí está el formato del rótulo. Los ve, ya se los paso. Una pestaña. Bueno, ahí está. Ese es el rótulo que van a tener que hacer de acá hasta el final. O sea, vamos a mantener el rótulo, así que traten de ir haciéndolo. Y si quieren hacer muchas hojas con el rótulo y con el marco, pueden ir haciéndolo y sirve de práctica. Pero esas son las medidas, que están en milímetros, del rótulo. ¿Sí? Y lo otro que les quiero mostrar es, y algo muy importante en formato, es la nomenclatura de los archivos. Esto es algo que ya hemos visto en el curso de ingreso, y obviamente ahora vamos a tener una nomenclatura específica del taller, ¿sí? También está en el aula virtual, y tienen que seguirla. Es el número de trabajo, T01 en este caso, nombre y apellido con mayúsculas, y acá si está Amparo Posadas, vos pusiste todo el curso de ingreso, el nombre primero y el apellido después. Y eso en el momento de archivar y poder documentar los trabajos de ustedes nos complica el orden. Entonces, siempre el apellido primero y el nombre después. Y luego de eso, el nombre, del apellido y el nombre, en general, cada trabajo va a tener más de una hoja. Entonces ahí ponen el número de hoja al final. Siempre en formato PDF o JPG,
que es lo que veníamos hablando. En algún momento vamos a ver si podemos pasar directamente los PDF, porque a veces cuando son muchas hojas es más complicada la lectura, para cuando recibimos los trabajos y tener que leer, por ahí es más complejo, y vamos a ver si podemos ir migrando, que siempre manden en un PDF todas las hojas juntas. Si lo pueden hacer así, tratemos de ir armando ese mecanismo. Si por ahí se les complica, manden en JPG, pero y cualquier cosa lo seguimos viendo como para que puedan en algún momento poder todos resolver, que sea cada trabajo un solo PDF con todas las hojas. Eso sería, todo eso está en el aula virtual. ¿Qué más? Bien, profe, bien. Esa hoja que les mostré al principio de los 3 temas que van a cubrir esta parte instrumental, ya calculo que nos estaba faltando, agrega algunos elementos, y seguramente mañana esté cargada ya en el aula virtual. Una duda, profe. Sí, Leonardo. Cuando mandemos más de una hoja en un PDF, ponemos número de hoja, 01, 02, 03 y así. Si es un PDF con todas las hojas, no hace, digamos, puedes ponerle directamente 01 si querés al PDF o 00. Eso ya es indistinto porque va a ser una sola hoja con tu nombre. Eso tiene, el tema de la nomenclatura es eso, para poder nosotros ordenar, cuando recibimos los archivos, el número de trabajo, el apellido para que se ordene alfabéticamente y las cantidades de hojas. Si vos tenés un solo archivo con todas las hojas juntas como PDF y le puedes poner 00 o 01 y no modifica. ¿Se entiende? Bien, gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Qué dudas hay? Ahí dice José, sí. La fecha de presentación del trabajo práctico. Es hasta el lunes a las 12 del mediodía. Ok, gracias. Y vamos a habilitar ahí, en cuanto a la comunicación que vamos a tener dentro de lo que va a ser el taller, por un lado el aula virtual siempre va a ser la principal y la que vamos a utilizar prácticamente para todo. Dentro del aula virtual, ahí Brian, fíjate después Brian, porque me estás preguntando en síntesis, es sacar fotos, dibujar, medir y reflexionar, en síntesis. Fíjate después en el aula virtual, que está el PDF explicando exactamente todos los pasos que tenés que seguir. Pero básicamente es eso, fotografiar, medir, dibujar y reflexionar. Igual ahí lo que estaba diciendo, va a estar habilitado un foro también, que algo lo estuvimos utilizando en el curso de ingreso. Igual yo te voy a mandar después la grabación de esto para que lo puedan ver. Sí, la grabación la vamos a subir al aula. La grabación la vamos a ir subiendo al aula. En lo que es clase van a estar los enlaces de las grabaciones. Pero bueno, esto que me he perdido estaba en... ¿Qué es lo que quería decir? No me acuerdo. Bueno, lo del foro. Justo que preguntaba vos, Brian, del resumen. Vamos a habilitar el foro y ahí vamos a ir habilitando consultas por tema. Y la idea es que nosotros podamos revisarlo en algún día específico, pero traten de utilizarlo, traten de hacer las preguntas por ahí. Y estábamos viendo ahí si habilitamos un canal de Telegram, como lo hicimos en el curso de ingreso, que ya cuando lo tengamos, le pasamos el link por el aula virtual, porque ahí básicamente para pasar alguna novedad de notificaciones o algunas cuestiones particulares que surjan. Y esos van a ser los canales básicamente, el aula y un canal de Telegram. Y ahí eso es todo lo que tenía para decir. No sé si hay más dudas, preguntas. José, Lucas, ¿quieren agregar algo ahí? O José Sala. No, a mí me gustaría, volver, que repita los canales, porque yo tenía notado en Instagram que me has dicho esta mañana vos que no sé si sirve, vale. ¿No? Es una duda mía, ¿no? Yo no le planteo al del Instagram básicamente porque el Instagram es de todo el taller y
y no sé si realmente puede ser una dinámica de comunicación más ágil. Yo creo que si nosotros grabamos el canal de Telegram y que es un canal, bueno, que los que están en el cursillo ya teníamos abierto un canal, ya vamos a abrir un canal directamente de Telegram y va a ser más práctico. Es una duda, ¿no? Ni sabía cómo es, ni sé. Sí, no, está bien la duda. Sí, José. Yo pienso en abstracto sobre la plataforma, no en concreto, porque no tengo idea. No, yo un poco como para ya que pedí en síntesis, digamos, lo que hay que hacer es un reconocimiento de las dimensiones corporales en lo inmediato, en la cercanía, para después esas medidas poder trasladarlas a lo más inmediato, que tiene que ver con la usabilidad, que en definitiva es el equipamiento, la arquitectura, que podría ser el mobiliario, que es lo que más cerca tenemos. En definitiva, lo que define el tamaño de una habitación no es el tamaño del cuerpo humano, sino muy probablemente sea la cama. Y si pensamos en un comedor, las medidas que definen el espacio en términos dimensionales, después de cuestiones perceptuales, podemos discutir en otro ámbito. Lo que define un comedor va a ser la mesa del comedor y la cantidad de comensales y sus sillas. En ese sentido, tratando de hacer esa analogía, es el objetivo del trabajo. Reconocer a través de medidas corporales, antropométricas que decían recién, poder identificarlas con el equipamiento en términos de medida, para después entender y pasar a la etapa que hablaba el arquitecto Sala al comienzo, que era la representación metodológica de lo que es la arquitectura. Es como empezar desde muy abajo, entendiendo por qué la representación arquitectónica requiere, o está atada, digamos, está muy ceñida a las cuestiones dimensionales mínimamente del cuerpo humano. Después habrá una variable de actividades que definirán otro tipo de espacios que van más allá del espacio doméstico, ¿no es cierto? En un principio por ahí nos identificamos o nos referimos más fácilmente y más rápidamente al espacio doméstico, que es el que todos de una u otra manera contamos. El que usamos para comer, para dormir, para higienizarnos, qué sé yo. Después hay otro tipo de funciones que requieren otro tipo de equipamiento, que requiere otro tipo de dimensiones y relaciones posteriormente a eso. Con respecto a lo que hablaban de los canales, eso que decía Gonzalo, el canal de Telegram, digamos, me parece que el aula virtual es lo fundamental en cuanto a contenido, en cuanto a información. Me parece que ahí estaría la oficialidad, digamos, por decir de alguna manera, de lo que son los contenidos y la metodología del curso. Y el canal de Telegram va a ser un canal en el cual va a tener otra agilidad, pero no hay que abusar de la agilidad que tiene, digamos, en ese sentido habrá que establecer ciertos parámetros que son razonables, no vamos a poner horario, pero entendamos que por ahí recibí un mensaje a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana o en el horario de almuerzo, puede ser un poco complicado. Y se supone que ese canal no tiene urgencias, digamos, porque bueno, si hay que elaborar una respuesta, si hay que buscar información y pasarlo, son sistemas de mensajerías que admiten una buena cantidad de archivos o archivos de una cantidad importante de mega, de tamaño, fotografías, link, con lo cual, nada, es darle agilidad por ese lado, pero la cuestión oficial va a estar en el aula virtual. Eso era como para aclarar nada más. Bueno, ahí están preguntando el tema del horario, Gonzalo y José y Lucas, no sé, es una cosa que habíamos estado discutiendo, si era conveniente este horario un poco más temprano, por ahí. Por ahí este horario resulta ser, en el caso particular mío, un poco atrás mano, porque estoy como en movimiento, digamos, el de las 2 de la tarde, por ahí. Pero no, bueno, estamos dispuestos a verlo y proponerlo después. No sé. Sí, al final no hemos llegado ahí a un acuerdo
hemos terminado de definirlo a eso, podemos moverlo un poco. Igual nosotros, digamos, el taller está dentro de la franja de las 12 a las 15, así que posiblemente podamos moverlo un poco más adelante. Yo creo que no habría problema. José, vos querés hasta las 12. Yo pensaba que entre 2 y 2 y media, para que uno después pueda desplazarse a almorzar o a buscar o a llevar o a traer, que son las actividades normales, y siempre tratando de que sea en horario, de que se cumplan los horarios, y tratando de que haya reuniones que no duren más, que no se excedan de la hora y 15, entre hora y 15, hora y 20 minutos, para que sean productivas, para que todos podamos sostener la atención, para que todos podamos sostener el interés, porque si se extiende mucho empieza a debilitarse, empieza a caer la gente y caer en el Yo sentido estoy de acuerdo, entre las 12 y las 12 y media. Me parece que es un horario razonable con cierta flexibilidad. A través de Telegram lo podemos ir ajustando al horario en la medida que se va acercando. Salvo alguna circunstancia particular. Salvo algunas circunstancias especiales. Pero a mí el horario de las 12 hasta la 1, digamos, no tengo problema, me parece bárbaro. Bien, sí, yo tampoco. Habrá alguna actividad, hay algunas actividades que las repensaremos ahora en función de la entrega de los trabajos, que a lo mejor no sean necesario tener como unas críticas generales, sino segmentadas, y después una reunión en la cual se explique todo. No sé, hay varias opciones ahí, pero lo ideal es no pasar de los 60 minutos. Ahora estamos repasados. Está bien. Bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o hace falta algo más, Gonzalo. No, yo creo que en términos generales está todo lo que más o menos teníamos pensado para hoy, y tampoco para estirarlo mucho más, así que yo creo que no hay más cosas. No sé si hay algunas preguntas más o cerramos. Ahí le damos una vuelta a ver si alguien tiene dudas. Siempre es más fácil si uno elige. Por ejemplo, Agustina Pérez. A ver, Agustina Pérez. Sí, profe. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y a usted? Bien, bien. ¿Qué dice Agustina? ¿Qué, alguna duda, algo que no le haya quedado claro? Yo tengo una duda, Ah, visto que había duda y no la planteaba. Bah. pero capaz que ya bien, de cómo sacar tipo la medida del cuerpo y ponerlo en la hoja, no me quedó claro eso. A ver, Gonzalo, ¿qué le decía a Agustina? Yo ahí, lo primero es, vos vas a empezar por tomar las fotos, ¿sí? Y a esa foto, esas 3 fotos, vas a tener que imprimirlas de tal manera que entren 3 fotos sin deformarlas, y eso es una cosa muy importante, no deformarla la foto, es decir, no cambiarle las proporciones, pero sí imprimirla la foto de tal manera que te entren 3 imágenes en esa hoja 3 que estábamos hablando recién. ¿Sí? O sea que vas a tener que ver el tamaño de la foto en relación al tamaño de hoja donde tenés que ponerla la foto. Ya sea que lo hagas digitalmente o virtualmente. O digitalmente o que las imprimas a la foto y las pegues en una hoja real físicamente. O lo hagas digitalmente. Hay algunos que pueden llegar a resolverlo y que también puede ser, esa parte la pueden resolver de las dos maneras. Pero básicamente vas a tener que ver cuál es el tamaño de la foto para que entren 3 fotos sin deformarlas en esa hoja. ¿Entiendes? Sí, ahora sí, muchísimas gracias. Al hacer ese ejercicio, ahí vas a estar viendo de qué tamaño podés dibujar para que te entre en la hoja. Y esa es la relación proporcional que hablábamos al principio. El mismo ejercicio que nos va a hacer con la foto, para que la foto entre y que no quede una personita chiquita, y eso también es importante aclararlo. Digamos, el objeto de la fotografía es el cuerpo humano. Yo tengo que poder ver claramente el cuerpo humano en la foto. Si me parece muy lejos, muy chiquito, o me aparece muy cerca y no me aparece completo, no está bien hecha la foto. En la foto, el cuerpo humano tiene que verse completo y tiene que verse en la hoja de un buen tamaño la foto, ¿sí?
ustedes teniendo las medidas de las hojas, y si tienen que poner 3 fotos, van a tener que hacer el cálculo ahí de qué medida deberían ser las fotos para que entren las 3 fotos de manera correcta, digamos. Y ese es el primer ejercicio de escala o de proporciones, en realidad, mejor dicho, que van a tener que hacer. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. A ver, yo te voy a agregar una cosita a ver si sirve. Para hacer el juego este que quiere Gonzalo, que está bien. Tenés una pared en tu casa, no importa, le vas a tener que poner con algún lapicito de lápiz negro, algunas marcas. ¿Tenés así? Que te puedas apoyar en esa pared. Agustina. Sí, profe, pensaba que era el profesor. Ah. ¿Tenés una pared en la que vos te puedas apoyar? Sí. Apoyar entera el cuerpo con los brazos abiertos, por ejemplo. Sí, profe, sí tengo. Tiene una pared así. Bueno, entonces lo primero que vas a hacer es pararte en esa pared y sacar, reproducir, no la figura que está en el trabajo, sino para que no ensucie la pared, ¿no? Porque lo ideal sería que ponga un paño de papel sobre la pared, vos te apoyes sobre eso y dibujes tu perfil ahí, o alguien te ayude y te lo dibuje. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, profe. O sea, podés comprar papel grafito, por ejemplo, que es barato, y forrarla a la pared para que no te reten en tu casa. Forrarla a la pared, ponerle unas cintas y pararte ahí y dibujar tu perfil. Ese te va a dar, si vos podés hacer eso, te va a dar un perfil en la escala real, en la escala 1 en 1, que le decimos nosotros. Si no podés hacer eso, que no es fácil, digamos, conseguir esa situación, uno puede hacer algunas pequeñas marcas con un lápiz que después se puede borrar con una goma. Es mejor, obviamente, que uno pueda pegar el papel y dibujarse encima de eso. Y sobre eso sacarse la foto que dice acá Gonzalo. Con ese dato, vos tendrías en realidad directamente que transformar medidas que vos conocés, porque vos podés con un metro, con una cinta métrica, con una ruleta, medir la altura, el ancho de los brazos, de dedo a dedo, todas las medidas que quiere Gonzalo. Y eso hacer una adaptación en 1 en 1. Cuando vos saques la foto de eso, vos podés después a eso transformarlo en cualquier escala, la que se te ocurra. Y cuando vos y sobre todo, si vos debajo, en el primer dibujo, ese que está en la pared, le haces una escala gráfica que indica que es una escala 1 en 1, una escala gráfica que la han visto ustedes en el cursillo, ¿no? Es decir, representar el metro o los centímetros en determinadas unidades que después yo las puedo reproducir a eso en otras. Y eso trasladarlo a la lámina A3, A4, la que sea, en este caso A3. Y va a quedar perfectamente claro la reducción de escala porque vos vas a tener el cuerpo dibujado en la escala real, la escala gráfica que te va a hacer referencia y vas a saber que es lo que dice Gonzalo, no deformarlo.
sino que va a tener la medida real cuando vos la pongas en la lámina. ¿Se entiende esto? Sí, profe, sí se entiende. Ahí estaban haciendo una pregunta. Las medidas las tienen que poner en el dibujo que hagan. La foto es solamente las fotos. Y en el dibujo tienen que poner las medidas que han relevado del cuerpo humano. Arquitecto, antes de que cierre la clase, ¿qué? ¿Ahora la suben a la clase o cuándo? Yo calculo que va a estar subido esta noche o mañana, va a estar el enlace a la clase, a la grabación. Ah, gracias, profe. Sí, sí. Entonces, hoy o mañana va a estar subido. Y todas las consignas, todo lo que hemos hablado, todo lo que le he mostrado, ya está subido al aula virtual, como para que ya lo puedan consultar. Bien. ¿Qué otras dudas, consultas? Profe, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Yo quería preguntar, por ejemplo, si bien saco la foto, obtengo las medidas, y después cuando haga el dibujo en la hoja, lo puedo hacer, por ejemplo, yo siempre me guío a la hora de hacerlo en cabezas, por ejemplo. Y después de eso, poner ya las medidas en centímetros. ¿Se puede hacer eso? Sí, vos decís dibujar, usar como referencia la cabeza del cuerpo humano. A la hora de dibujarlo solamente. Pero obviamente ya sacando las medidas en centímetros después. Sí. Sería para hacer la escala. Está perfecto. Sí se puede. ¿Y cuánto sería, según vos, un octavo? ¿Cómo? ¿Un octavo sería la cabeza? Depende en sí del modelo en sí. Pero el Canon sí es 8, pero creo que para acá es 7,5, si no me equivoco. Sí, 8. Ponele 8, de hecho. Bueno. ¿Algo más? Profe. Sí. Sí, profe, una pregunta. ¿Deberíamos imprimir 6 hojas A3? No, no tienen que imprimir las hojas. En este caso no tienen que imprimir las hojas, sino que tienen que dibujarlas al marco y al rótulo, lo tienen que dibujar y escribirlo ustedes. Las hojas son hojas lisas, que pueden, lo que le decía, o pueden comprar las hojas A3 que se consiguen en la librería, o simplemente con mucha prolijidad, pegan 2 hojas A4 por detrás, y es exactamente lo mismo. Y ustedes dibujen el marco 1 centímetro a la vuelta y dibujen el rótulo. Todo lo que sea graficar lo hacen a mano. ¿Sí? Ahora sí, gracias. Hay que aclararle, Gonzalo, que las hojas tienen que ser lisas, porque las que vienen en el mercado son unas hojas que ya están normalizadas con rótulo. Esas no sé, es lo que hay. Hay que comprar o Resma 3 o pegar 2A4 como vos estás sugiriendo, porque la otra no sirve, esa que viene para dibujo técnico, no. Sí, a ver, si tienen la posibilidad, porque si pueden ustedes, están empezando, les recomiendo que compren una resma de hoja 3 si tienen la posibilidad, porque van a usarla y mucho. Pero si no tienen la posibilidad, pegan 2 hoja 4 y no hay ningún problema. Lo que pasa es que no hay ahora A3. Es ¿Cómo muy que no hay? difícil. No sé. Sí, bueno, estoy buscando yo y no hay. A mí no me digas. Sí, sí. Así que van a tener que ingeniársela con la A4 nomás que hay. Esa A4 sí. Lisa, eso es lo importante. Igualmente. No importa que las peguen por detrás con una cinta de papel y la transformen en la A3, pero A3 así como venía antes no viene. Profe, yo sí conseguí resma de hoja 3. ¿Cómo, perdón? Yo sí conseguí resma de hoja 3. ¿A dónde? Decime ya porque voy a comprar. En el pasaje Padilla. Ah, bien. Bueno, ese es un dato. ¿Ves? Es un buen dato, porque yo he ido a otras librerías y no había. Sí, me ofrecían esa con el rótulo.
que no va, o sea que está bien. Bueno, gracias por el detalle, Amparo. Ahí preguntaban, las fotos van en una hoja y los gráficos van en otra hoja. ¿Sí? Y las respuestas, esas sobre los puntos de reflexión, los pueden poner en la misma hoja donde graficaron. ¿Sí? ¿Cómo, profe? ¿Cómo sería eso? Okay, había una pregunta si las fotografías y los gráficos iban en la misma hoja. Y no, es una hoja de fotografías y una hoja de los gráficos. Y las respuestas a esas preguntas que dejamos después pueden hacerla en la segunda hoja de gráficos, pueden contestarlo abajo. Así es, Daniel. Una hoja para las fotos y una hoja para los gráficos. Y siempre que hablemos de hoja de acá hasta que les avisemos que sea lo contrario, van a ser hojas A3 horizontales. Salvo que no sea así, lo digamos. Arquitecto, para hacer las respuestas tenemos que empezar a usar ya la caligrafía. Sí, sí, no, es importante que puedan escribir y empezar a ejercitar también esa parte. En la parte del tutorial. Por lo menos hacer las líneas, que ¿no? las letras les salgan rectas, de tamaños similares. Una cosa prolija, en términos de la escritura también. Es lo que les pedimos. En el video, digamos, no se nota muy bien lo que hace, ¿no? Porque sí, está medio clarito, brillo, es verdad. Es verdad, traten de enfocar un poco, porque si salió medio claro, ese video era los primeros que estábamos ejercitando y cuando arrancamos. Pero por lo menos escuchen y guíense un poco de ese tutorial, que algo les va a servir. Pero sí, está un poquito clarito, ¿verdad? Bueno, ¿algo más? Bueno, estamos entonces, creo. Macelga, Sala, ¿quién te agrega algo? Lucas creo que sí. Todo listo. En YouTube, ¿lo escuchan? Hay una serie de tutoriales de cómo dibujar letras en distintos estilos, en distintas particularidades. Hay muchos tutoriales, eso en YouTube. Bien. Poner caligrafía, cómo dibujo la letra y sale, bueno, una de esas, obviamente van a encontrar de todo, ¿no? Caligrafía inglesa, gótica, script, bueno, elijan una que sea técnica y listo. 4 o 5 minutos dura cada uno de sus videos. Bueno, estamos entonces. Listo, nos vemos. ¿Cuándo nos volveríamos a ver? Y en principio habíamos quedado ahí, no sé, en todo caso confirmamos, pero la idea sería el lunes que viene. En principio a las 12. Sí, y hay que pasar el enlace del grupo para que se enganchen en el grupo de Telegram. Gonzalo, Eso, no sé eso era subirlo al aula virtual. Bien. Que lo vamos a subir hoy. Hoy lo subimos por cualquier cosa que chequen un rato y ya subimos el enlace del grupo de Telegram para que lo tengan ahí a mano también. Y por ahí, y una cosita, antes que me olvide, fíjense en el aula virtual si están todos inscritos, están todos en el grupo de ITPA. Eso hay al principio una lista que dice participantes y la idea sería que todos los que están en la planilla estén en el grupo de ITPA del aula virtual. ¿Bien? Bien. Bueno, estamos entonces. Hasta lunes.